Bueno, continuamos con la exposición del capítulo 11 de Cisco módulo 1 y vamos a abordar el tema 2 que se refiere a la aplicación de una configuración básica con Cisco en su sistema operativo. El primer subtema se refiere a los nombres de los dispositivos. Un nombre de un dispositivo es el que se usa dentro de las peticiones de entrada de la consola de Cisco. Es decir, por ejemplo, el nombre de un host no está explícitamente configurado. Por ejemplo, el router, cuando nosotros utilizamos un router, este tiene un nombre predeterminado o asignado de fábrica, el cual es router, pero conforme vamos desarrollando redes, podemos encontrarnos con diversas eh, complicaciones. Es decir, que podemos tener varios routers con el mismo nombre y no saber para qué es cada uno o cuál es el propósito de cada uno, asimismo como lo son los switch, que tienen el nombre predeterminado de switch. Entonces, para evitar estas complicaciones, necesitamos renombrar estos dispositivos de una manera que se puedan identificar dentro de una red. Cisco nos ofrece ciertas pautas o reglas para realizar el renombramiento de nuestros dispositivos. La primera es comenzar con una letra, es decir, el nombre de nuestro router, en este caso, debe comenzar con una letra, no con un número, no con un espacio, no con cualquier otro carácter que no sea permitido por Cisco. La segunda debe ser que no debe incluirse ningún espacio, es decir, si por ejemplo en el nombre de nuestro router queremos poner router 1, lo aconsejable sería poner el nombre router seguido de un guión o un guión bajo 1 para especificar que el guión o el guión bajo significa un espacio. Después, el nombre debe finalizar con una letra o dígito, es decir, no puede finalizar con cualquier otro carácter como el gato, como una coma, un punto, un signo de igual o un paréntesis. Solo se permite terminar con una letra o un dígito. Por ejemplo, podemos poner el nombre a nuestro router, router 1 o R1, o simplemente router edificio 1 o edificio administración. La cuarta pauta o regla que debe de seguirse es que deben incluirse solo caracteres que sean letras, dígitos o guiones, como lo mencionaba anteriormente. Evitar el uso de caracteres como el gato, como una coma, como un signo de admiración, como un paréntesis. Y por último, Cisco nos dice que los nombres de nuestros dispositivos o de nuestros hosts deben tener un máximo de 63 caracteres o menos. Es decir, yo puedo poner como nombre R1, que contiene 2 caracteres, o router edificio administración, que es un nombre mucho más largo, y esto se tolera siempre y cuando este nombre esté debajo de los 63 caracteres. Además de que el, el iOS de Cisco nos permite el conservar mayúsculas y minúsculas, es decir, no todo va a estar con minúsculas o con mayúsculas, nos permite hacer uso de las dos. A continuación vemos algunos comandos que son utilizados para configurar los nombres de nuestros dispositivos. Para poder configurar un dispositivo desde la terminal o desde el CLI, debemos entrar como en modo privilegiado. Para ello vamos a escribir el comando configure terminal y damos enter. A continuación, en la línea de comandos cambiará, como lo vemos. En la primera línea es router gato configure terminal, dimos el comando y automáticamente cambió a router config. Config nos indica que estamos en modo privilegiado. Para
Para posteriormente cambiar el nombre de nuestro dispositivo, de nuestro router en este caso, ingresamos el comando hostname espacio seguido del nombre de nuestro dispositivo, el nombre que queremos asignar, que en este ejemplo que estamos mostrando es Atlanta HQ. Damos enter y automáticamente en la línea del comando ya no aparece router, sino el nombre de Atlanta HQ, que es el nombre que acabamos de asignar. Después, el siguiente tema es el limitar el acceso a dispositivos o la configuración de contraseñas y uso de mensajes. ¿A qué se refiere esto? A que la limitación física del acceso a los dispositivos de nuestra red no es suficiente, sino tenemos que establecer una contraseña como lo hacemos con una computadora para limitar el acceso a usuarios que no están autorizados a realizar cambios a estos. Y Cisco nos ofrece 4 tipos de contraseñas. La primera es la contraseña de consola. Esta contraseña de consola limita el acceso a los dispositivos mediante la conexión de consola, es decir, un router o un switch pueden ser configurados a través de un host conectados con un cable de consola, pero este host necesitaría una contraseña para poder acceder. A esto es lo que se refiere a la contraseña de consola. Después encontramos la contraseña enable, que limita el acceso al modo privilegiado, que nos permite hacer cambios como cambiar el nombre de nuestro dispositivo o hacer entrar a las interfaces de nuestro router o de nuestro switch. Después encontramos a la contraseña enable secret, que es similar a la anterior, solo que esta tiene un grado de seguridad más alto, además de que está encriptada. Y por último encontramos a la contraseña VTY, que limita el acceso a los dispositivos que utilizan el telnet. Como ya hemos mencionado, la contraseña enable y la enable secret son similares, y para poderlas establecer, los comandos que se utilizan son enable password con la contraseña que queramos establecer en el caso del comando enable, y para enable secret se establece el comando enable secret seguido de la contraseña que queramos establecer en nuestro dispositivo. Después, para la contraseña VTI, las líneas VTI permiten el acceso a un router a través de Telnet en forma predeterminada. Muchos dispositivos de Cisco admiten 5 líneas VTI con numeración del 0 al 4. Para poder establecer este tipo de contraseña, debemos estar en modo privilegiado y escribir el comando line espacio VTI espacio 0 espacio 4 y damos enter. Automáticamente la línea del comando cambiará a config line. Escribimos la palabra password y a continuación escribimos la contraseña que queramos establecer. Damos enter y establecemos el comando login para que cuando querramos entrar a esta configuración se nos solicite la contraseña. En estas imágenes podemos ver unos ejemplos de cómo es que se establecen las contraseñas o los comandos que vimos anteriormente. En la primera imagen podemos ver a un switch que se configura en la línea de consola 0 y se le establece un password con el nombre de Cisco. Después, en la segunda imagen podemos ver el comando line VTY 0 a 4 con una contraseña Cisco y estableciendo una contraseña enable con la contraseña sanfran y el comando enable secret con la contraseña Cisco. Después, una vez que ya hayamos establecido las contraseñas, no está de más establecer un mensaje a todo aquel usuario que desea entrar aquí para hacer una advertencia.
Es para eso que Cisco nos provee de estas opciones, mensajes de aviso, que pueden ser una parte importante en los procesos legales en el caso de una demanda por el ingreso no autorizado a un dispositivo. Algunos ejemplos que nos ofrece Cisco para establecerlo como mensajes de aviso son: el uso del dispositivo es exclusivo de personal autorizado, o es posible que se esté controlando la actividad, o se aplicarán medidas legales en caso de uso no autorizado. Para establecer estos mensajes utilizamos el comando banner mod, y entre dos signos iguales, que en este caso son el signo de gato, escribimos nuestro mensaje. En la imagen que se encuentra en la parte inferior podemos encontrar un mensaje en el cual se establece el comando banner mod, y sobre encerrado o delimitado entre caracteres gato encontramos el mensaje. El siguiente subtema es la administración de archivos de configuración. Después de hacer todos los cambios que mencionamos anteriormente, de asignar el nombre a un dispositivo y establecer contraseñas, debemos de guardar estos cambios o volver a configurar el dispositivo. En este caso se establece una configuración modificada como la nueva configuración de inicio, que es al hacer todos estos cambios. Y antes de asignar los cambios se usan los correspondientes comandos show para verificar la operación del dispositivo. Es decir, este comando show nos mostrará que efectivamente se han realizado cambios al dispositivo al cambiar el nombre o cambiar contraseñas. Y para verificar que cuando se verifica que estos cambios son correctos, se utiliza el comando copy running config startup config en la petición de entrada de modo privilegiado de nuestra consola, como el ejemplo que se muestra en la parte inferior, que es switch, que es el nombre de nuestro dispositivo. Se pone el comando copy running config startup config. Este comando va a poder guardar los cambios que hemos realizado para que se guarden como una configuración inicial. Si en algún momento hicimos cambios y estuvieron mal, o nos equivocamos en alguna entrada, podemos deshacer estos cambios con la opción reload. Esta opción va, va a deshacer los cambios que han sido modificados. En este caso, por ejemplo, si realizamos el cambio de nombre de algún dispositivo y nos equivocamos en algún carácter, o simplemente el nombre no era correcto, podemos ocupar esta opción para deshacer estos cambios, solo escribiendo en nuestra consola el comando reload y diciendo que efectivamente confirmamos que queremos deshacer esos cambios. Otra opción para la configuración de estos archivos es la configuración de respaldo en el servidor TFTP. Es una opción para guardar la configuración en ejecución o la configuración de inicio en un servidor TFTP, y se utilizan los comandos copy running config tftp o config startup config tftp, siguiendo los pasos que se mencionan a continuación. El primero es ingresar el comando copy running en nuestra consola. Después, ingresar la dirección IP del host donde se guardará el archivo de configuración. Después, ingresar el nombre que se asignará al archivo de configuración y responder con sí para confirmar cada opción. Y si en algún momento queremos borrar todas estas configuraciones, podemos utilizar el comando erase startup config o erase startup config, que borrará todas nuestras configuraciones para dejarlo como de fábrica.
Otra opción para hacer una copia de seguridad sobre nuestras configuraciones es la copia de seguridad de configuraciones con captura de texto en hiperterminal. Esta opción nos permite guardar o archivar los archivos de configuración en un documento de texto que posteriormente podremos visualizar. Si se usa el hiperterminal, los pasos que se deben seguir son: en el menú Transfer, hacer clic en Capture Text. Después elegir la aplicación donde queremos guardar este documento de texto y hacer clic en Start para comenzar la captura de texto. Una vez que haya que la captura haya comenzado, se ejecuta el comando show on config o show startup config ante la aplicación entrada en modo privilegiado. El texto que aparece en la ventana de la terminal se colocará en el archivo elegido y por último se visualizará el resultado para verificar que no esté dañado o que nos haya llevado correctamente. En esta imagen podemos ver los pasos que se nos mencionaron anteriormente. Finalmente, el último subtema de este tema 2 del capítulo 11 se refiere a la configuración de las interfaces. Si recordamos, un dispositivo como en el caso del router cuenta con diferentes puertos o interfaces que nos permiten conectar con diversos cables que conecten a otros dispositivos. Es el caso de los puertos Fast Ethernet o de los puertos seriales que nos permiten conectarnos con otros routers. En la mayoría de los dispositivos de red intermediarios se tiene una dirección IP para la administración de cada dispositivo. Dado que el objetivo de un router es interconectar diferentes redes, cada interfaz en un router tiene su propia dirección IP versión 4 exclusiva, es decir, su dirección. Esta dirección es asignada a cada interfaz. Existe una red separada dedicada a la interconexión de routers. Para poder llevar a cabo esto, entramos en nuestra consola y entramos como modo privilegiado con el comando configure terminal. A continuación damos el comando interface o interface espacio seguido del puerto o de la interfaz que queremos configurar, que puede ser un fast Ethernet o un serial en el caso del router. En esta imagen se nos muestran los pasos que debemos dar. Primero es acceder a la interfaz dando el comando que les había mencionado anteriormente, interfaz FA00 para el puerto Fast Ethernet 00, en este caso sería un ejemplo. Y cuando se hayan realizado los cambios, para guardar estos se da el comando no shut down, que quiere decir que este puerto se activará y se guardarán los cambios realizados. Si queremos desactivar algún puerto, el comando que se debe escribir es shutdown, y para salir de esa configuración simplemente escribimos el comando exit. Para configurar la interfaz Ethernet del router o Fast Ethernet como lo podemos encontrar actualmente, se deben seguir 4 pasos. Primero es ingresar al modo de configuración global o al modo consola del router para configurar esta interfaz. Después ingresar al modo de configuración de interfaz y especificar la dirección de la interfaz y la máscara de seguridad. En este caso es el modo de configuración global. En el caso del modo terminal sería acceder al modo privilegiado y escribir el comando interface Fast Ethernet y el puerto al que nos referimos. En este caso es 00 o puede ser 0/1. Daríamos enter y automáticamente entraríamos a esta interfaz. Escribiremos el comando IP address seguido de la dirección de red o dirección del Fast Ethernet que este puerto va a tener, seguido de su máscara de seguridad. Damos enter y escribimos el comando no shutdown para
levantar este puerto o activar la interfaz. En el caso de la configuración de las interfaces seriales del router, sería algo similar a la configuración de la interfaz Fast Ethernet. En el modo de configuración global, tendríamos que ingresar a modo configuración global, al modo de interfaz, especificar la dirección de la interfaz y la máscara de subred, y especificar si el cable de conexión es DCE. Recordemos que el cable DCE se refiere a la parte llamada hembra de nuestro cable serial, y fijar una frecuencia de reloj que será utilizada para la transmisión de datos en nuestra red, y activaríamos la interfaz. En el caso del otro lado de nuestro cable o de la otra conexión, el otro puerto sería tomado como DTE o como macho, pero este no llevaría un reloj. Si deseamos realizarlo en modo consola o CLI, debemos ingresar a nuestro modo privilegiado y señalar la interfaz que vamos a modificar. En este caso sería interfaz serial 0, diagonal 0, diagonal 0. Damos enter y escribimos el comando IP address seguido de la dirección de red que vamos a asignarle y su máscara de subred, y damos enter. Si este puerto es el que consideraríamos como hembra o como DCE, tendríamos que asignarle un reloj. Para ello podemos utilizar el comando clock rate seguido de la frecuencia de reloj que vamos a asignar a esta interfaz. En el ejemplo que vemos en la diapositiva, vemos que se le asigna una frecuencia de 56.000. Damos enter y escribimos el comando no shutdown para levantar esta interfaz. Asimismo, como vimos que a los dispositivos se le podía poner un nombre para poder identificarlos, a los puertos de estos dispositivos también se le puede poner una descripción para identificar a qué conexión se refieren o a qué conexión de la red están haciendo referencia. En este caso podemos ver que a un switch se le agrega una descripción que está conectado al edificio A, o es el switch principal del edificio A. Para hacer esto, en modo terminal ingresamos la interfaz del puerto al que queremos dar esa descripción y damos el comando description espacio y la descripción de esta interfaz. Damos enter y guardamos los cambios.